El siguiente programa es presentado por... Es por eso que para el lanzamiento de la nueva Toyota Corolla Cross creamos una experiencia para demostrar que tenerla es la decisión perfecta. Hola, ¿qué tal? Pasaron ya 7 días, aquí estamos una vez más con Seguridad Vial. Daniel, un gusto. Bueno, un placer, Jorge, hoy con un programa, va a ser compacto. Lo vamos a tener a el doctor Osvaldo Aymo y a la señora Grisel Divert, el líder en gestión de estrategia sustentable del grupo La Segunda. Así que bueno, de esta manera vamos a comenzar un programa que les prometo que va a ser sumamente entretenido. A los visitantes argentinos los vamos a ver y los vamos a ver de la mejor manera posible, siempre y cuando tengamos el mismo sistema que tenemos nosotros acá como respaldo de calidad de imagen. Y me refiero, luz cámara Ambilight. Viví una experiencia única y sentirte como en el cine con los nuevos Android TV Philips de Ambilight. Conseguí los Ambilight TV y toda la línea de 2023 de Philips TV and Sound en los principales comercios del país. Respalda y distribuye AC Corp Uruguay. Hoy es un programa internacional. Recibimos visitas de la República Argentina, concretamente de la provincia de Santa Fe. Vamos a empezar por la señora, nobleza obliga, la señora Grisel Divert, de origen francés, pero ella dice que es italiano, no importa, lo aclaremos en otro momento. Y mi amigo Osvaldo Aymo. A Osvaldo Aymo tenemos una relación de mucho tiempo. Él es pediatra. Ustedes se podrán imaginar, creo que es obvio, no debería ni decirlo, que no viene por una tarea profesional casualmente conmigo, fundamentalmente, sino por un tema porque él es subsecretario de la Dirección de Seguridad Vial de la provincia de Santa Fe. La temática empieza ahora, con mucho para hablar y con no sé cuántos programas que más vamos a hacer, pero Osvaldo, empiezo contigo con el que tenemos esos contactos de siempre, que tanto Zoom, y tanto teléfono y tanto WhatsApp y qué sé yo, ¿no? Un gusto. Igualmente, muchas gracias por la invitación. La verdad que para nosotros es un placer estar acá en Uruguay, que nos une, más que nos separa el Río de la Plata. Yo, trabajando en La Segunda, yo soy asesor externo de la empresa con una licencia en este momento. Por aseguradora, La Segunda de Argentina. Sí, la aseguradora, la empresa, la Organización de Seguros de Argentina, La Segunda. Estuvimos con un compañero del grupo hace varios años atrás visitando UNACEF y visitando al Ministerio de Educación de Uruguay, interesados por las cosas que estaban haciendo ustedes acá en Uruguay con respecto al tema de la seguridad vial. Bueno, muy bien. La historia es que, si bien hay muchas cosas que nos unen, hemos tenido distintos momentos, por ejemplo en el caso del alcohol, ¿verdad? Como se ha hablado contigo mucho tiempo, acá en Uruguay ya era alcohol cero y en Argentina todavía no. Y eso generó una discusión en Argentina que acá ya la habíamos pasado. Acá habíamos llegado al cero y se terminó y siempre se esgrimió algún determinado argumento para aquellos que decían que no había respaldo científico para decir que el alcohol era bueno, qué sé yo. Y ahí mantuvimos unas charlas, varias charlas contigo, porque naturalmente son muchas provincias y mucha gente, son como 40 millones de habitantes, qué sé yo, las discusiones multiplicamos por 10 o por 15, seguramente lo que pasó acá antes, ¿no? Sí, por supuesto. Mira, con respecto al tema del alcohol cero, a mí me gustaría hacer alguna consideración para saber el marco de donde vamos a hablar. Esto me parece muy importante. En febrero del año 1995 aparece en Argentina la ley 24.449. Los legisladores de aquellos años ponían por primera vez el nivel de 0,0 alcohol permitido para conductores profesionales, 0,2 para conductores de motovehículos y 0,5 para conductores particulares. Yo en ese año 95 estaba becado en una escuela de educación vial para niños en Alemania.
Alemania en esos años tenía el valor permitido en conductor particular de 0,8 gramos de alcohol por litro de sangre. Porque ellos habían hecho un estudio de investigación que había demostrado en un eje de coordenadas que a medida que aumentaba el alcohol en los conductores, aumentaba la cantidad de accidentes. Entonces empezaba en el 0, se empezaba a aumentar, 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 y cuando llegaba al 0,8 se iba a las nubes. Entonces los legisladores alemanes de la década de los años 70, cuando ellos empiezan su programa de educación y seguridad vial, pusieron 0,8 por este estudio que habían hecho, ¿no? Cuando yo vuelvo a la Argentina y me encuentro con el 0,5 nuestro, yo digo, ah, bueno, estamos más estrictos que los alemanes. Claro, ¿sí? ¿Quién te controlaba? 5 años de vigencia de la ley, en el año 2000, yo tuve la suerte y la oportunidad de capacitar y o formar a todos los grupos de padres autoconvocados, que somos los padres en la ruta, que salimos a hacer los controles que el Estado no hacía. Nosotros comprábamos los alcoholímetros y nosotros nos parábamos a la vera de la ruta la noche, madrugada, del sábado para el domingo, para que los chicos que habían salido a bailar no volvieran alcoholizados a la casa, previo a un desastre que teníamos en esos años, la muerte de adolescentes al volante alcoholizados, a pesar de que teníamos el 0,5 de la ley, ¿no? Entonces eso me mueve a decir que vos podés poner -10 si querés, si no tenés controles es imposible. Y los países desarrollados del mundo que lograron bajar sus cifras de morbimortalidad, los exitosos, ninguno tiene 0. Y eso es un mensaje. Suecia, que es el país líder, tiene 0,2 para todos. Cuidado, para todos. Suecia. España, 0,5 para todos. Francia, 0,5. Y el paradigmático, Inglaterra. Inglaterra fue el único país desarrollado del mundo que no le hizo caso a la Organización Mundial de la Salud cuando a la década de los 90 le pidió a los que tenían 0,8 bajaran a 0,5. Alemania lo bajó, Inglaterra no. Actualmente Inglaterra tiene 0,8 permitido. ¿Sabes qué pienso, Osvaldo? Que independientemente de la fiscalización, que seguramente es mucho más estricta y controlada que lo que tenemos en los países latinos, y sobre todo en Sudamérica, es que la justicia es mucho más dura y exigente. Entonces creo que la historia cambia. Acá yo te diría que es el 0, y aquel que toma alcohol, digo que en general ha descendido muchísimo, los que toman alcohol por ahí van a una fiesta, alquilan una van y van en grupos, y descendió ese tema. Yo creo que le aflige fundamentalmente, digo, el convencimiento. Yo creo que le preocupa más la multa que el convencimiento. Es una opinión personal, ¿de acuerdo? Igualmente es un avance en lo que respecta a una búsqueda de un tema de seguridad, digo algo. Pero ¿qué pasa? No es porque la justicia, no hablan de la justicia, hablan de la multa. Está la fiscalización, pero hablan de la multa. Entonces, digo, yo no sé qué es lo que va primero, ¿viste? El huevo o la gallina, pero tenemos un serio problema que realmente lo que se busca es cómo conseguir un resultado final. Inglaterra, buenas carreteras, autos mucho más nuevos, una fiscalización, un control e inspección técnica vehicular bárbara, una fiscalización permanente y una justicia que realmente desalienta al infractor. Claro, pero vos fíjate que antes de entrar estábamos charlando de que este es un problema complejo. Yo voy a relatar una anécdota que habla de un tema que no estamos hablando todavía y que lo tenemos que poner. Además de otros, porque faltan un montón todavía. De todo lo que resumiste recién. En el verano del año 2000 y algo, yo soy un radiomaníaco. O sea, a mí la televisión no me gusta, a mí me gusta la radio, ¿no? Escucho radio. Y como hago guardias de pediatría todavía a domicilio, arriba de un auto, entonces escucho la radio porque es mi compañía, sobre todo a la noche y demás. Y entonces había un programa de radio, en una radio de Buenos Aires, que yo captaba en la zona de Rosario. Nosotros somos de Rosario. Entonces, bueno, era febrero y un periodista, un muchacho joven del conurbano bonaerense, estaba casado con una sueca, con una chica sueca, viviendo en Buenos Aires, en el conurbano. Bueno, ese verano, ese enero, se les ocurre, o sea, van de visita a la casa de la familia de su esposa a Suecia. Ellos viven en Malmö. Malmö es una ciudad del sur de Suecia. Yo viví en Suecia hace muchos años, en el sur de Suecia.
Entonces, bueno, él cuenta que por Facebook se conectan con una historia parecida. O sea, un periodista argentino casado con una sueca, pero viviendo en Suecia, ¿no? Entonces, bueno, se encuentran allá, y contaba él, ¿no? Entonces dice, mirá, nos pusimos en contacto telefónico y yo estaba enloquecido por conducir un vehículo en un ambiente, viste, que tiene toda una historia, ¿no? Entonces, bueno, el compañero este que vivía allá, en un momento, cuando lo vio tan emocionado con el tema de conducir, le dice, pará, porque se van a juntar a festejar el encuentro, ¿no? Entonces dice, espera, escúchame, acá festejar se quiere decir tomar alcohol. ¿Quién va a volver manejando? Era la pregunta, ¿no? Entonces, bueno, dice, yo a regañadientes, bueno, tuve que dejar de la idea esta de lado y fuimos en transporte público. ¿Qué pasa? ¿Y por qué cuento esto? Porque él cuenta que a las 2 de la mañana el Estado pone un tren para que toda la gente que quiso cumplir con la ley pueda volver a su casa. Fantástico. Grisel, no nos van a dejar hablar, así que no vamos a hacer otro programa en otro día. Pero igual yo voy a sumar algo a lo que están diciendo los dos, y tienen que ver con algo muy importante. Uno puede tener en cualquier país una vía, la ruta impecable, podemos tener los mejores autos, pero está el tercer factor, que es el humano. Esto que contaba Osvaldo, ¿no? La responsabilidad, que es lo único que no podemos accionar. Uno puede capacitar en las velocidades, en el alcohol cero, en el tipo de las rutas, pero es una conjunción. Si la ruta, la vía por la que voy a circular no está como corresponde, el vehículo no tiene las condiciones de seguridad que cada vez vienen con mayor seguridad, pero el ser humano ya no lo controla. La decisión que toma al momento del volante o cómo reacciona anatómicamente y psicológicamente esa persona al volante es incontrolable. Entonces yo puedo poner todas las legislaciones que se me ocurran, pero el factor humano es el más difícil de controlar. Por eso la electrónica hoy día piensa para convertir al conductor común y corriente todo lo más parejo posible más del medio. Porque agarrás y decís, la carretera buena o mala no debería ser la incidencia en nada, porque si una carretera está mala, el sentido común, la formación debería decirte que si la velocidad son 100 kilómetros por hora, es en condiciones óptimas. Si el camino está roto, aflojá un poco, no vayas a 100, el riesgo es mucho. Si está lloviendo, si el pavimento es resbaladizo, definitivamente es lo humano que tú me decís. Ahora, yo de cualquier manera pienso que lo humano, la inteligencia del humano es, porque aprendió con una buena formación, y en Inglaterra la acomodan igualmente con un palo importante, con una ida a la justicia, con una pérdida por ir al juez, muchas veces de la parte laboral. Sí. O sea, algo que no solamente pasa por la multa, cuidado, no me refiero a lo metálico, y porque además algo que para mí sería la peor de las multas, que sería la humillación. No lo arregles con plata, social. Tenés que ir a tomar clases para reponer lo que hiciste y después perder trabajo y a su vez tenés que rendir cuentas y empezar a aprender otra vez. Yo tenemos que ir a un corte comercial, pero me voy a quedar con un poco el comentario de Grisel. Bueno, Grisel es líder en gestión de estrategia sustentable, ¿no? Y nos puede enseñar y ayudar mucho a contestar esto que yo quiero dejar para el próximo bloque. Y es preguntarle a Grisel si hay una estrategia para todo esto. ¿Hay algo pensado? Bueno, después del corte me gustaría que desarrollaras. Gracias. Se relaciona las decisiones emocionales con las mal tomadas, impulsivas, y a las racionales con las bien hechas, las meditadas. Se ha demostrado que lo ideal es cuando existe un equilibrio, cuando una decisión es tanto emocional como racional.
por eso que para el lanzamiento de la nueva Toyota Corolla Cross creamos una experiencia para demostrar que tenerla es la decisión perfecta. Bueno, como te decía, Grisel, ¿cuál es esa estrategia que tanto todos deseamos saber, ¿no? Porque si hay algo que buscamos en seguridad vial es encontrar un camino, encontrar algo que solucione, sobre todo en un ambiente latinoamericano, donde las cosas que todo lo que Jorge y Osvaldo decían me parece súper interesantes y que me parece que a una sociedad como las nuestras, que son tan parecidas, les costaría mucho tiempo. Y capaz que hay un lugar para cortar camino. Mira, francamente, lo primero que tenemos que entender es que no hay una estrategia. Son muchas estrategias y creo que lo que van ganando estas estrategias se va ganando en el tiempo. Son de corto, mediano y por supuesto todas a largo plazo. Nada se consigue un día para el otro. Hoy hablamos de ley o de normativas, hablamos del Corsero, hablamos de leyes que acompañen a las personas en el caso de un accidente. Entonces, esto como estrategia, en el caso nuestro, es dentro de una compañía como es una aseguradora, como es el caso de la segunda. Y como estrategia, primero es esto, la prevención. Siendo aseguradora, lo primero que nos importa es proteger a las personas. Lo primero que podés hacer es prevención. De ese camino se empieza a recorrer como estrategia, ¿no? ¿Cómo voy a hacer prevención? ¿Cómo voy a hacer seguridad vial? Después, ¿cómo lo voy a mitigar? Pero una vez que ocurrió el siniestro, bueno, ahí estoy como aseguradora para acompañar. No sé si reparar 100% el daño, porque el material lo puedo reparar, el de una vida no. Y esto es muy importante siempre tenerlo en cuenta. Pero sí está dentro de nuestra responsabilidad capacitar tanto a las personas que conforman nuestra organización como al entorno donde estamos emplazados. Ya sea el cliente, la comunidad en general, nuestros propios proveedores, porque acompañar a tus proveedores a cómo hace su traslado y las protecciones, los medios de seguridad que toman, también es sumamente importante. Como estrategia, lo primero que tenés que mirar es, bueno, revisar qué estás haciendo puertas para adentro en una organización y con tu gente. En nuestro caso, lo primero fue revisar qué trabajo se hacía, sumarnos a una normativa como es la 39001, que es la normativa de seguridad vial, entender qué teníamos que aplicar. Nosotros tenemos flota de vehículos y como aseguradora una doble responsabilidad de qué vehículo se le daba a cada colaborador, cómo hago ese control. Tenemos un sistema de seguimiento y control de nuestras flotas. Si un vehículo se detiene más de 5 minutos en viaje, se lo llama automáticamente a ver qué pasó. Entonces hay un registro, un control, hacemos un control, que eso está dentro de la normativa, no la digo completa para no ampliarlo, Claro. ¿no? Pero si tenés un accidente con el vehículo, declararlo automáticamente, porque ese vehículo lo va a usar otra persona siguiente, ¿no? O un incidente que no llegó a ser accidente, pero que puede tener repercusión en ese vehículo para el próximo conductor. Y por supuesto, hacer todas las medidas de prevención en capacitación con tu colaborador. Y eso después se replica en el cliente, en quien te compra el seguro, porque, como les decía al principio, es la prevención. Yo quiero evitar que tengas el accidente, más que cubrírtelo. Entonces, bueno, ¿cómo capacito a mis clientes? Y cómo los capacito, no solo al cliente directo, el que viene y asegura su auto, sino el que viene y asegura a todo su propio, a otra empresa, ¿no? Desde la flota de camiones, de una empresa que traslada bienes, o gente que trabaja dentro de la empresa y usa la flota de esa empresa como hacemos nosotros, ¿no? Yo tengo que hacer toda esa capacitación, acompañarlos, garantizar, por lo menos, como hoy hablábamos del factor humano, asegurar que le di las herramientas para evitar cualquier siniestro. Grisel, ¿se pudo medir ya
qué impacto tuvo en la capacitación interna de tu misma empresa? Sí, sí, porque vos cuando auditás, en nuestro caso cuando vas presentándote, y nosotros lo hicimos de forma internacional a la 39.001, vos tenés que ir dando respuestas a esas normativas y vas mostrando el avance que vas teniendo dentro de esta normativa, ¿no? O sea, cuántos capacitados tenés, dentro de ese grupo capacitado, si hubo accidentes viales, cuántos, cuando vos vas a tomar un cliente para ofrecerle, ¿cómo ofreces vos esa capacitación y en qué ámbito? ¿Qué cantidad de trabajadores tenés y qué cantidad de accidentes viales sufriste en los últimos 5 años? Porque lo mejor es medirlo por 5. Cómo fueron trabajando en la organización o en la empresa o en la compañía para entender por qué estaba pasando estas recurrencias en accidentes viales, porque es algo normal, exceso de velocidad, alcoholismo que pareciera que no, viajes sin descanso, porque no dan la cantidad de rotación en horarios, ¿no? Y elementos de seguridad, fundamental. Esto que parece tan sonso, mucha gente no utiliza los cintos de seguridad y si el vehículo no tiene alarma, que esto es lo que hablábamos también, las máquinas, los vehículos hoy traen un ABS, te traen los pitidos para los cinturones, te van avisando, ¿no? Tiene otro sistema de seguridad. Después está la conciencia. Osvaldo contaba ejemplos, yo les cuento que hemos descubierto de gente que lleva una hebilla en guantera para que no le moleste el pitido, pero le molesta el cinturón y no se lo pone. Cuando uno empieza a entender a partir de qué velocidad y qué tipo de impacto, si es frontal, si es lateral, si es a 60 o a 100, que pareciera, bueno, a 60 no pasa nada, a 60 llegás a muerte. Esa inconsciencia que es por segundos, por eso digo, en esto no puedo manipular la parte humana. Es terrible. Entonces, bueno, uno hace este trayectorio, por eso hablaba de distintos momentos de estrategia. Primero intramuros, después hacia el resto. Y en ese camino uno va recorriendo mucho de qué es lo que está faltando a nivel país, porque esto es un trabajo que no se puede hacer individualmente. Pero Alicia, perdóname que interrumpa. Sí. Sabes que con Daniel hemos recorrido todo el país dando charlas, llamémosle de seguridad vial. Digamos, alguien le dice manejo defensivo, término que a nosotros no nos gusta, porque parecen términos futbolísticos, ¿verdad? Sí. Pero ha llegado el momento, y me acuerdo de un caso puntual que Daniel no me va a dejar mentir, que en una charla para la cantidad de chicos de secundaria, habló Daniel la parte de motos, y 2 chicas, cuando terminamos, dice, teníamos previsto un viaje para el interior y ahora después de escucharte no lo vamos a hacer. Festejamos con Daniel porque dijimos, salvamos a 2. Entonces, eso que salvamos a 2 significa que a lo mejor son 2 que se animaron, pero no eran 20 que vinieron a decirnos lo que ustedes dicen, los que lo vamos a aplicar. No sé, no lo sabemos, pero tenemos la idea de que vamos creciendo, pero de repente demasiado lento. Sí. Claro, lo que pasa es que, Jorge, yo siempre digo, con que uno solo salga concientizado, o por lo menos que diga, bueno, voy a revisar lo que pensaba, esa semillita ya está, porque yo le digo a la Policía Vial de Santa Fe, nosotros hemos, no sé, sextuplicado la cantidad de controles, una cosa impresionante porque no había controles, es lo que yo decía antes, ¿no? Ahora, yo siempre le digo, lo difícil de trabajar en la prevención primaria, o sea, que para que el accidente, como decía Grisel, no ocurra, lo difícil es que vos no vas a saber nunca a cuántas personas salvaste. Y esto es lo difícil, porque eso no tiene reconocimiento. Yo siempre cuento, un exministro de Salud de la Nación, el doctor Ginés González García, escribe un libro en el año 94 que se llama Más salud por el mismo dinero. Él no habla de accidentes, pero en definitiva tiene que hablar porque es la primera causa de muerte. Claro, de jóvenes. En cualquier sociedad, ¿no? Sí. Sobre todo en la edad de jóvenes de la vida. Y entonces él dice, cuenta una anécdota, ¿no? Dice que hay un río que tiene un trayecto, hace una curva y sigue el río, ¿no? Hay un balneario antes de la curva, un guardavidas. Después de la curva, otro balneario y otro guardavidas. El guardavidas del balneario antes de la curva acaba de salvar de morir ahogadas a 2 personas que, sin saber nadar, intrépidamente se metieron al agua y este fue y lo salvó. El reconocimiento de la sociedad es total. Se salvó 2 personas. El balneario, después de la curva, hace cursos de capacitación para que la gente no se vea involucrada en esa situación. ¿Quién lo reconoce? Fantástico.
Fantástico. Y bueno, vos sabés que son ejemplos que alientan y nos permitan. Sí, sí. Un día, el presidente de la UNACEP anterior a este gobierno, el doctor Gerardo Barrios, cuando termina, dice, es el último periodo que yo voy a estar en este tema, si quieren hacerme la nota de fin de año, ahora es la oportunidad. Un hombre más bien parco, nunca ni nos aplaudió demasiado ni nos criticó tampoco, él hacía su trabajo y nosotros el nuestro, y a fin de año cuando termina dice, yo no sé si ustedes tienen claro que a lo mejor médico intensivista, que a lo mejor ustedes en este programa salvaron más gente que yo en mi profesión de médico. Y nos quedamos pensando, eso nosotros trabajamos eso de alguna manera en el anonimato, porque por ahí recibe muchísima gente que dice que bien, chelo, usted toma canudo, y por ahí después cuando maneja o sale a la calle hace todo lo contrario a lo que nosotros recomendaríamos. Pero de cualquier manera, es la llegada silenciosa a todos los hogares. Tenemos la suerte de poder entrar a la casa de todos ustedes, Sí. que por ahí nos reciben en familia y algo va quedando. Siempre esa es la idea general que nosotros tenemos. Pero bueno. Tuve la suerte Dani. de conocerlo, al doctor Barrios. Con él estuvimos en Y acá bueno, en ahí UNACEP. está, Sí, ¿viste? Bueno. sí. No, pero cómo no, trabajó mucho, fue uno de los Muchísimo. fundadores de la Sí, Unidad sí, Nacional de sí, Seguridad sí, Vial, sí, sí. allá por el Totalmente. 2007, así que calcular lo que te digo. No, de acuerdo. Y un hombre que estuvo en la trinchera siempre, ¿no? Sí, sí, Porque totalmente. Sí, sí. ese, Así es. Un Sí, sí. trabajo espectacular. Espectacular. Osvaldo, te tengo que preguntar por de formación natural, ¿no? Esas empresas que ustedes de alguna manera están logrando medir cuál es el impacto, ¿qué pasa con el mundo de la moto en esas empresas? ¿Están o no están? Mirá, hay distintas miradas. Nosotros hacia afuera, sobre todo con nuestros clientes estratégicos, hemos tenido diferente cantidad de experiencias, ¿no? Voy a dejar una parte para que también la conteste Grisel, que tiene más el día a día de la empresa, pues yo hace 3 años que ya no estoy, porque bueno, por mi actividad en este momento. Pero con respecto a lo que planteabas vos con respecto al tema de la moto, el tema de la moto es un tema muy grave en América Latina. Nosotros presentamos trabajos por la segunda y en representación de la segunda en todos los congresos iberoamericanos de seguridad vial que hizo el IVIA, el Instituto Vial Iberoamericano, y la Asociación Española de la Carretera en América Latina. Empezaron en 2008 en Costa Rica, siguieron en 2010 en Buenos Aires, que fue cada 2 años, ¿no? En 2012 fue en Bogotá, Colombia, en 2014 fue en México, en 2016 en Santiago de Chile y en 2018 en Perú. Y bueno, y la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas pedía a los países de América Latina que empezaran a trabajar muy fuertemente el tema de la moto, porque países que habían logrado estabilizar sus cantidad de muertos y heridos graves en el tránsito, habían saltado por el aire esas cifras con la irrupción de la moto como medio de transporte, ¿no? Además de todo lo que representa. Yo he tenido experiencia con un grupo, una empresa de cereales que maneja los puertos de cerca de Rosario, los puertos privados más importantes del mundo, que están en la zona donde yo vivo. Nos pidieron que hiciéramos una capacitación para su personal y nos pidieron por favor que no habláramos nada de moto porque ellos estaban desalentando el uso de la moto en sus colaboradores. Ese es un tema puntual de lo que me preguntaste recién, ¿no? Sí. Yo creo que ese sea el camino, o sea, nosotros tenemos que avenirnos a lo que nos pide el cliente, ¿no? Pero no creo que este sea el camino porque la realidad de lo que representa como elemento de movilidad el tema de la moto en nuestros países, desconocerlo es como tratar de tapar el sol con la mano, para mí, ¿no? Totalmente. Sí. Compartimos. Perdone, Nos perdone, tenemos un que ir a minuto. cortecito. A cuenta de mayor cantidad, vamos fenomenal. Ya volvemos.
Se relaciona las decisiones emocionales con las mal tomadas, impulsivas, y a las racionales con las bien hechas, las meditadas. Se ha demostrado que lo ideal es cuando existe un equilibrio, cuando una decisión es tanto emocional como racional. Es por eso que para el lanzamiento de la nueva Toyota Corolla Cross creamos una experiencia para demostrar que tenerla es la decisión perfecta. O sea que llega un momento, ustedes están siguiendo el programa, seguro me van a entender, llega un momento que, no sé, son una cantidad de ideas y preguntas que me estoy preguntando, no sé cuál es la que voy a preguntar primero. Ahora, de alguna manera, antes, en una previa, no conocíamos, yo tenía relación con Osvaldo, no con Grisel. Digo, Grisel, bueno, contame un poco cuál es tu actividad. Y entre otras cosas habló de una relación de la seguridad vial, la aseguradora de seguridad vial y la parte laboral, la parte personal de los conductores que van a trabajar y de los peatones que trabajan en cualquier empresa también. Y es un tema que nosotros con Dani le hemos dado especial importancia y una problemática que posiblemente sea la más difícil de resolver para todos, que todos sabemos que tiene el principio de una idea y no sabemos resolver y mucho menos imaginarnos cuál va a ser el final. Así que a partir de este momento, Grisel. Bueno, no, un poco contarles cómo se aborda esto. Y esto venía un poco de las preguntas anteriores. Esto es imposible trabajarlo de forma individual. Y cuando empezamos a trabajar con Osvaldo en todo el plan de seguridad vial de la empresa, llegó un momento en que uno empieza a ver, ¿no?, estos clientes estratégicos, estas grandes empresas, qué es lo que está pasando, qué pasa inclusive con las motos, qué pasa con los peatones, con los ingresos a estas empresas, que a veces son el gran problema. Entonces, nada, uno les contaba a ustedes para hacer una estrategia y dice, bueno, ¿cuántos empleados tenés en tu empresa? ¿Cuántos accidentes y de qué tipo? Exceso de velocidad, accidentes sencillos por infracciones de cruce, semáforos y demás. Cuando uno empieza a hacer esto, que es la primera parte, ¿no?, entender el problema, hacer una revisión de tu cliente al que le vas a prestar esta capacitación y entender en qué instancia está, empezás a notar detalles como esto que estábamos hablando recién. Estos accidentes están pasando no en el horario laboral, en esa franja que se llama accidente in itinere, que es en el ingreso al trabajo o a la salida. ¿Y por qué pasa? Y pasa con motos, pasa con bicicletas, pasa caminando, pasa con autos. Bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo estoy amparando? ¿Qué acompañamiento tengo? Y ahí es cuando uno empieza a revisar, en nuestro caso en Argentina, las legislaciones, ¿no? Y se encuentra con una ley muy clara, que es la ley de accidentes laborales, donde no incluye los accidentes laborales viales. Viales pueden ser in itinere o que vos tengas una tarea no habitual, pero sí que utilices esta flota de vehículos que hablábamos y tengas un accidente con ese vehículo. ¿Cómo es considerado? ¿Como un accidente laboral vial o como un accidente in itinere? Y si está dentro del margen del horario de trabajo en un vehículo que no es tu tarea habitual, ¿cómo lo consideramos? Y de ahí surge esto, y por eso hablamos de estrategia de sustentabilidad, esto de cómo contribuyo a una Agenda 2030 propuesta por la ONU, con sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles, cómo empiezo a acompañar para cumplir lo que se trata de la prevención en materia de una legislación y donde hago, y acá nombro el último de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es el 17, alianzas para el cumplimiento de toda la agenda, con una meta que es 17-17, que es alianza entre lo público y lo privado. Yo puedo hacer prevención, puedo capacitar, pero si no tengo acompañamiento desde lo público, no llego a ningún lado. Y ahí revisando estas legislaciones como parte de este plan de acción, como parte de esta estrategia, dijimos, bueno, tenemos que accionar sobre una ley, o por lo menos dentro
de de los artículos de la ley que se contempla el accidente vial laboral, algo que no se ve. Volví un poco lo de la moto dentro de esto, porque es uno de los mayores accidentes que se tienen en los ingresos de las plantas o de las industrias, accidentes viales, y que no se contemplan porque no era dentro del horario de trabajo. O se contempla como un accidente, pero no vial. Ruptura de rótula, quebradura expuesta, pero fue un accidente vial. Y ese numerito, ese registro, vos decías, ¿cómo sabés el impacto de la estrategia? Eso. Si yo empiezo a medir qué cantidad de accidentes en motos tengo, qué cantidad de incidentes, no llegó al accidente, pero bueno, tuvo, por eso decía, una torcedura, si es peatón, si es en moto, si es en vehículo, ¿qué tipo de plan de capacitación? Si voy a alentar en esa industria un carpooling, el uso de pedir lo que tiene que ver con vehículos públicos, para no fomentar el uso de vehículos inseguros para la zona en que hay industrias, ¿no? Todo eso lo tengo que ir permeando. Y en la ley específicamente incluirlo y entenderlo. Entenderlo porque tiene otro margen de acción. O sea, no es un accidente cualquiera. Hoy que no se contemple es medio terrible, ¿no? Porque dejo por fuera de la seguridad a mi colaborador. Y tampoco quiero saber, tengo que también entender qué pasa. ¿Por qué tuvo ese accidente vial en el horario de trabajo? ¿In itinere o no? Deja de ser mi problema si el colaborador sale o el empleado sale de mi empresa cuando marcó tarjeta, se sube al auto y se toma una botella de cerveza y sigue, yo le di toda una charla. ¿Deja de ser mi problema? Entonces fue un accidente y chocó, pero en realidad es in itinere porque tiene una quebradura expuesta, múltiples. No, el problema lo tenés en otro lado. Perdóname, Ahí lo ¿sabés qué, tengo que Grisel? contemplar. Es tan claro lo que está diciendo. A mí me hace pensar mucho y por ahí me hace reflexionar y no sé exactamente cuál es la respuesta de lo que yo voy a decir ahora. Lo que estás hablando es nuestro, es argentino, es latinoamericano, Sí. es mundial. ¿Estamos actuando con reflejos de otros mejorados y adaptados a nuestra idiosincrasia? Es a nivel mundial. Se nota mucho más a nivel Latinoamérica por una cuestión de un país, son países en desarrollo o con menor desarrollo que otros. Y esto que hablamos al principio, las vías o las autopistas o las rutas se van mejorando de a poco. Osvaldo pues les puede explicar lo que son las rutas 2+1, o sea, el gran problema que tenemos en Latinoamérica con el tema de la circulación en este tipo de rutas. Entonces, es un problema y el respeto a las señales viales. Esto es un gran problema. Y estos países que tienen mucha población de bajos recursos o vulnerables, necesitan trabajar. Entonces, si suben 4 arriba de una moto, para poder llegar al trabajo, se hace. Esto sería inviable verlo en Suiza. No, seguro. Pero en Latinoamérica sí se ve. Y se ven 4 más una criatura, más bolsones arriba, autos que no están permitidos en la circulación, bicicletas sin ningún tipo de señalización y que trabajan de noche. O sea, si ahora pensamos en las personas, ¿no? Esas personas necesitan ir a trabajar. Entonces, por eso hablamos de esto, la articulación de lo público y privado que tocaba esto, que hace el Estado también para acompañar esas necesidades, de generar vías específicas o divisiones para bicicleta, motos, distintas velocidades, autos con carpooling. Se ve en Estados Unidos, como están los freeways divididos por quién hace carpooling o no. Es un gran problema mundial en distintos escenarios donde más fuerte se ve en Latinoamérica, por estos problemas que tenemos, ¿no? Y seguramente más dinero cuesta. Sí. Claro, No pero tenga ninguna duda. Esto que decía Daniel, a nosotros nos cuesta mucho más plata arreglar las cosas por inseguridad, por desconocimiento, por falta de respeto, por falta de formación, que lo que tienen los gringos, ¿eh? Sí. Porque Totalmente. realmente lo tienen tan organizado y el tema está desde que viene desde la infancia, que la historia es otra Y totalmente. no es solo eso, te digo, habiendo vivido en Estados Unidos. El tema es la rigidez. Acá, en los países latinos, uno está acostumbrado, o en Argentina mismo, lo voy a hablar más del país donde... Esto que es más fácil, y no va a pasar nada.
¿no? Y lo vamos y pago la multa. No te olvides que nos divide un río. Bueno, Nada más que eso. no Un quiero poco decir de porque agua. Y un tengo río con tanto poca agua cariño, ahora. tengo tanto cariño con Uruguay que, a ver, hace un mes estuve manejando acá de Montevideo a Colonia. Fue la primera vez, entonces encontré unas rutas divinas, mucho mejor que hace 6 años atrás. No, sin duda, sí. Entonces, cuando uno piensa en esto, a uno, mi hija se siente, la siento, tiene 8 años en el auto, y el cinturón me lo pongo porque empieza a hacer ruido, ¿no? Pero va alguien al lado mío, que el cinturón del lado no hace ruido, y automáticamente me dice, no arranques, no se puso el cinturón. Claro. Mamá, soltá el celular. Viene de escuela. Ahora, ¿qué pasa en el transcurso hacia la adolescencia? ¿No? Descubrimos que esto se puede arreglar. Ay, se paga la multa, no pasa. Ahora, vos vas a Estados Unidos, te subiste al auto alcoholizado y le tocaste el paragolpe, no mataste a nadie, no te mataste, no hubo lesionados, vos vas preso, te quedás sin el carnet, que no se saca, dentro de 10 años no podés tener la oportunidad de volver a sacarlo. Y la multa es terrible económicamente. No me arriesgo. Acá no. Y sí. Ahora, Ahora, ¿sabes qué? fíjate- Perdóname, en contrapartida de esas, algunas cosas que a veces llaman la atención. Acá se hizo una lucha con los transporte escolar impresionante. Se consigue algo realmente importante, unos asientos para proteger a los niños y cinturón de 3 puntas, 3 anclajes, todo espectacular. ¿Cómo se llama? School bus, famoso. School bus. Sí. No llevan cinturones de seguridad. No, los curvas no. No es necesario en Estados Unidos. ¿Qué No. me contás? No hace falta, ¿no? Juraríamos que hubiera sido que no. Yo tuve una capacitación, yo soy, doy capacitaciones sobre sistema de retención infantil, por ser pediatra además, ¿no? Me capacitaron en México, tuve una capacitación internacional y vinieron la gente, los americanos vinieron a capacitarnos y los school bus no tienen cinturón de seguridad, tienen todas unas características muy particulares que nos explican Sí, los son por más qué, grandotes, los por qué, volumen. los por qué. Pero vos fíjate una cosa, lo que decía recién Grisel, a nosotros a la organización lo que nos trajo el tema de somos la primera aseguradora en América Latina certificada internacionalmente con el sistema de gestión de la seguridad vial, la ISO 39001. Lo que nos trajo fue algunas cosas que sería interesante de tratar, ¿no? Cuando estábamos haciendo el proceso de certificación, no estábamos certificados todavía, sino que estábamos en el proceso de certificación, la norma, lo que te dice que vos, como mínimo, tenés que tener las cuestiones que tiene la legislación de tu país, que son las buenas prácticas. Pero también te dice que hay mejores prácticas. Ejemplo, voy a poner un ejemplo. Nosotros teníamos que renovar 8 autos de flota. De la flota que tenían en la segunda, en Rosario, teníamos que renovar 8 autos, ¿sí? En ese momento, la legislación argentina no obligaba a la instalación de fábrica del control de estabilidad. Un elemento tecnológico importantísimo para la seguridad de los vehículos, ¿no? Acá todavía no es obligatorio. Bueno, en Argentina es obligatorio. Va a serlo a la brevedad, pero todavía no. Claro. Bueno, en Argentina va a entrar en vigencia en 1 de enero de 2018 y por un acuerdo con el Mercosur y demás se pospuso, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasó? Como la norma te dice de la mejor práctica y en Argentina había ya llegado una línea que tenía control de estabilidad, nosotros habíamos estado comprando una marca. Como esa marca no tenía control de estabilidad, esos 8 vehículos de flota cambiamos de marca para adecuarnos a la norma, que todavía no la teníamos certificada. Estábamos en el camino de la certificación. Pero vos fíjate a dónde apunta por el tema de la cuestión de los avances tecnológicos de los vehículos que hacen a la seguridad vial. ¿Sabes qué? Lo que está diciendo Osvaldo, lo decimos nosotros siempre, es un tema de lo único que tener sentido común y tratar de aprovechar lo que la ingeniería de fabricación hace para mejorar la calidad de vida y la seguridad de todos. Creo que eso, no sé, ¿viste? Y vos Fíjate fíjate, cómo acompaña, ¿no? Hoy yo les decía cómo estas capacitaciones, este trabajo también va al proveedor. Si yo te compro el vehículo y te digo, mira, yo puedo comprar a vos sí y a vos no te voy a comprar no porque no me gusta tu vehículo, no me parece bueno, no tiene este punto que me lo requiere la certificación que estoy llevando adelante. Estoy también concientizando a ese fabricante que tiene que rever
la forma de fabricación de sus vehículos. Estoy impulsándolo. Totalmente de acuerdo. Totalmente. Totalmente de acuerdo con lo que dice Grisel, Es así. porque ustedes fíjense una cosa. La obligatoriedad en Argentina empezó 4 años después, o sea, el 1 de enero del 2022. Estábamos en el 2018, dije en aquel momento. Bien. Esta marca, a pesar de que no estaba puesto por la legislación argentina, sus dos modelos top, digamos, no era tope de gama, sus dos modelos más importantes en Argentina, incorporaron, por orden de su casa matriz fuera del país, incorporaron control de estabilidad en estos dos vehículos, a pesar de que todavía no era obligatorio por la ley. Claro. Vos Es lo que está fijate, pasando lo acá que está también, diciendo, lo que está diciendo Grisel, ¿no? Es lo que está pasando acá. Es lo que está pasando acá. Pero bueno, Nos van a quedar solo 8 o 10 minutitos para el bloque final. Me quedé pensando lo que dijiste, ¿no? Cómo me gustaría, porque lo estamos comentando, porque ustedes lo estudiaron, sabían cómo buscarlo en el mercado, qué necesitaban para ese mercado. Qué interesante sería que la gente, todos supiéramos que esto existe y que cuando voy a elegir un auto no tengo que mirar ni el precio ni la marca, sino cuáles son los elementos de protección que van a tener esos vehículos. Mira, yo soy, en este momento no por mi función actual, pero integré el Comité Consultivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial de Argentina, representando a una ONG. Y yo siempre decía que nosotros tendríamos que llegar a los derechos del consumidor. Porque si nosotros como consumidores prestigiamos el confort de un vehículo versus la seguridad de ese vehículo, es un mensaje a la industria. Osvaldo, perdonadme, pero va a ser un juego comercial, me mata el director y después vamos a la otra parte, naturalmente. Lo que sí le digo, antes de corte, esto del control de estabilidad, esto es ley, esto sale a la brevedad. Ya está planteado hace mucho tiempo, va a salir, por suerte va a ser un avance que posiblemente en determinados aspectos cambie muchas cosas en beneficio de la seguridad de todos los usuarios. Volvemos enseguida. Se relaciona las decisiones emocionales con las mal tomadas, impulsivas, y a las racionales con las bien hechas, las meditadas. Se ha demostrado que lo ideal es cuando existe un equilibrio, cuando una decisión es tanto emocional como racional. Es por eso que para el lanzamiento de la nueva Toyota Corolla Cross creamos una experiencia para demostrar que tenerla es la decisión perfecta. Experimenta conducir tu moto con auténtica seguridad. Utiliza tecnología de innovación. Utiliza un aerobag. Minimiza la morbimortalidad hasta un 90% gracias al colchón de aire producido antes de hacer contacto con el pavimento u otro vehículo. Tu vida nos inspira. Tu familia te espera. Aerobag. Importa y representa para el Mercosur Sedimo. www.sedimo.com. Cascos MT presenta el siguiente espacio. Bueno, perdón Jorge, creo que te interrumpí, pero me quedé pensando y quería preguntarle a Osvaldo dos temas que me preocupan mucho y que creo que son un tema más que hablado, pero hay que seguir hablando y seguir repitiéndolo, ¿no? El tema de la velocidad. Te sonreíste por ahí. Sí. ¿Cómo hacemos? Un poco lo resumió Jorge hace un rato. Yo hablo, por supuesto, de Argentina, pero bueno, no sé cuál es el artículo de la ley en Uruguay, pero debe de estar. Yo siempre digo que los conductores argentinos conocemos mucho el artículo 51 de la ley de tránsito en Argentina, que es el tema de las velocidades permitidas, ¿no? De las distintas vías, ¿cierto? Depende de sus distintas características, cuál es la velocidad permitida.
Y nadie recuerda, porque además no lo pedimos, el artículo 50 de la ley, que son las velocidades adecuadas. Y Jorge recién puso 2 conceptos de los 5 o 6 que tiene esa velocidad adecuada. A ver, si yo voy por una autopista, velocidad máxima permitida, en una señal de tránsito redonda, orla roja, fondo blanco, con un 130 adentro, ¿sí? Velocidad permitida legal de la vía, y hay niebla, yo no puedo ir a 130. Sentido común. Sentido común. Sentido común, y sí. Si la ruta está llena de pozos, que lo que dijo Jorge recién, yo tampoco podía 130, ¿sí? Si la vía está llena de vehículos, o sea, la densidad del tránsito, yo tampoco puedo ir a eso, a esa velocidad. El estado de mi vehículo. El estado de mi vehículo es fundamental. Y hay un tema que Grisel puso recién en el factor humano, que es mi estado. Yo no siempre estoy igual para conducir un vehículo. Y acá hay una cuestión que para mí es central. Yo muestro siempre a Graham. Graham es un invento que hicieron, una investigación que hicieron 3 investigadores australianos hace muchos años, y que ellos dijeron cómo deberíamos haber sido ideados por la naturaleza si la naturaleza hubiera supuesto o imaginado que el hombre iba a ser el sistema tránsito. Nosotros nos fuimos adaptados por la naturaleza desde el punto de vista corporal a ir a estas velocidades. La velocidad máxima a la cual tu cuerpo, como el mío, como de todos los que nos están escuchando en este momento, está adaptado por la naturaleza. Para ir a esta velocidad, perder el control y caerte, que esto se trata de un accidente, es de 10 a 12 kilómetros por hora. Punto. Es así. ¿Qué hago yo arriba de un auto a 100? Siempre y cuando respete las velocidades, ¿no? Me complica la vida, Waldo. No complico. Dani se enamorado de la moto, no creo que vaya a 160. No complica la vida. Pero vos sabés, hay una cosa que me pregunto, de acuerdo a lo que dice Osvaldo. Somos muy iguales. Nos separa un río que hoy día tiene muy poca agua, inclusive. Que ya creo que lo pasamos caminando también. Pero hay un tema que me pasa curioso con los argentinos. No es que sean diferentes en nada, son tan irrespetuosos o irrespetuosos como los uruguayos. Es igual. Ahora, los argentinos cuando salen de la Argentina andan a fondo por cualquiera sea la ruta y del color que esté pintada la raya da lo mismo, andan a fondo y qué sé yo. Menos en Estados Unidos y en Alemania, porque le cuesta carísimo porque es la historia. Entonces digo, a veces, ¿qué es? Porque están habituados a largas distancias y van muy rápido en las rutas como una velocidad subida permitida. Y yo voy a hacer una pequeña aclaración, ¿no? Yo miro la chapa, una chapa de capital es una cosa y otra Del interior es eso. Sí. Bueno, por eso ahí voy a sumar a esto que ustedes dicen, no somos tan distintos. Les decía que vine reiteradas veces porque adoro Uruguay en general. Vine en enero y vine en febrero. Y en 2 lugares distintos, y aclaro los meses, ¿por qué? Porque enero eran un montón de argentinos. Sí, claro. Y febrero eran un montón de uruguayos, porque veía las patentes, que difieren mucho, y brasileros. Viví 2 instancias de viales. Esto que hablábamos, ¿qué pasa si es en Estados Unidos o acá? Sí. 2 instancias viales totalmente distintas. Ahora, la diferencia la noté con los brasileros. En un momento venía pasando por Canelones y digo, este seguro es argentino. Pues me cerró la boca porque la patente era uruguaya. Pasó de una manera doble línea, donde no tenía que pasar, haciendo una maniobra peligrosísima y a una velocidad que en ruta no estaba permitida. Yo creo que lo de la velocidad, uno sí piensa, ¿por qué las autopistas? Esto lo preguntaban en un momento en un congreso que en Perú estábamos hablando, ¿por qué las rutas están permitidas a una velocidad máxima de 130, pero los autos en el velocímetro tienen una máxima de 350, 360, 380? Sí, no los voy a usar. Esa cuestión, como que insto a la gente a pisar esa a esa cuestión, El auto eléctrico va a solucionar todo Claro. eso. Van a quedar ahí. Y a no esa van a cuestión dar. la respuesta la está dando Volvo en este momento. Sí. Volvo tiene una política que empieza ahora en Suecia a limitar de fábrica la velocidad de sus motores.
ya Te está. voy a mandar ahora la en nota con los 220. camiones, porque tenemos que terminar esta historia. No tenemos más tiempo. La única cosa que te voy a mandar un material, te voy a Dale, decir una cosa, dale. porque los autos eléctricos, dice Dani, van a limitar algunas cosas, menos el torque, que es torque permanente y constante, Sí. y aceleran de cero a todo en un cachito. Y eso es uno de los problemas que Pero están la estudiando. está claro. electrónica también va a solucionar Contar las eso. electrónicas. De que, cómo va a llegar Sí, esa más energía. difícil de controlar. Es que yo estoy de acuerdo con lo que estás planteando. ¿Sabes por qué? Porque tenemos que llegar, porque al hombre lo intentamos educar y no pudimos. Lo intentamos sancionar y tampoco pudimos. Ahora se lo vamos a tener que impedir. Sí. Ay, Se vamos a tener que estamos en un impedir. tema. Eso Eso sí. va para muchos programas más. Osvaldo, dale. Grisel, la verdad que sí, sentí que un programa que hizo desapareció, fue apasionante, me quedé con muchísimas ganas de preguntarle a los dos muchas cosas que apunté, pero que no va a haber el tiempo. Quiero fundamentalmente agradecerle que hayan venido, para nosotros es un honor, seguramente para la gente que nos está viendo fue también un ratito, fue muy disfrutable y sobre todo escuchar que los humanos nos comportamos más o menos igual en todos lados y que si aplicamos las mismas cosas vamos a tener los mismos resultados. Y que la segunda parte sigue en Santa Fe, mi querido amigo. Por supuesto que están Gracias. invitados. Gracias, por supuesto. gracias por Gracias a acompañarnos, ustedes. Gracias a ustedes. Y llegamos al final del programa. Bueno, la verdad que el speech nuestro es cortito, lo más importante ya lo pasamos. Los visitantes argentinos nos dejaron un saldo imponente que nos invita a lo que sigue. Ojalá sea en Santa Fe, así nos vamos, por lo menos nos distraemos unos días y los vamos a visitar. Pero si no, los vamos a traer una vez más porque tenemos 1 o 2 o 3 o los programas que sean para tratar de, beneficio social, que es nuestra idea en lucha por un solo tema. Sí, Jorge, además ya con Osvaldo lo hemos hecho a través, gracias a la tecnología, de poder hacerlo por esas vías, así que vamos a contar con Grisel y con Osvaldo para otras ocasiones. Pero bueno, nos tenemos que despedir sin dejar de saludar, por supuesto, a nuestros patrocinadores, a quienes hacen posible que Seguridad Vial esté durante 13 años en el aire. Así que quiero agradecer fundamentalmente a Zucchino Motors por seguirnos acompañando como siempre, ¿no? Con un taller que le va a brindar servicio de venta de automóviles, chapa, pintura, lo que usted necesite para el mundo del automóvil y fundamentalmente con un compromiso a la seguridad vial. Gonzalo Mazzini de los aseguradores, el mejor, sin ninguna duda, lo que usted quiera, el auto, la casa, lo que fuera. Gonzalo Mazzini es no solamente un asegurador cualquiera, es un asesor en materia de seguro que no es de poca importancia, ¿sí? Muy bien, y bueno, y finalmente al doctor Tránsito, para que si usted tiene una dificultad, chocó, tuvo un intercambio, un problema en el tránsito, tiene a quien llamar, comuníquese con Doctor Tránsito que le va a brindar todo el asesoramiento que usted necesita para, por supuesto, solucionar su problema. Así que, Jorgito, de esta manera nos podemos ir despidiendo hasta la próxima semana de un nuevo programa. Saludamos a todo el país, gracias por acompañarnos. Chau, chau. Experimenta conducir tu moto con auténtica seguridad. Utiliza tecnología de innovación. Utiliza un aerobag. Minimiza la morbimortalidad hasta un 90% gracias al colchón de aire producido antes de hacer contacto con el pavimento u otro vehículo. Tu vida nos inspira. Tu familia te espera. Aerobag. Importa y representa para el Mercosur Cedimo. www.cedimo.com